Unas semanas antes de su boda la secuestraron, solo tenía 17 años. Su secuestrador estaba enamorado de ella. Lo que pasó después fue inesperado. Pilar vivía en un pueblo donde las tradiciones seguían profundamente arraigadas. La gente era muy unida y jovial, la mayoría de los vecinos eran familiares, desde tíos, primos y hasta cuñados. Cada año llegaban distintas atracciones a su pequeño pueblo, destacando la gran y bonita feria, un evento que atraía a gente de todos los pueblos vecinos. Cuando Pilar tenía 15 años, terminó la escuela secundaria, pero no pudo seguir estudiando, ya que esa era la educación máxima permitida para las mujeres en aquel entonces. A esa edad, comenzaba el aprendizaje en las tareas del hogar y todo lo relacionado con cómo debían atender al esposo. Aprendía, por ejemplo, tener listo el baño, preparar las cosas de afeitado, almidonar las camisas, dejar la ropa sobre la cama, lustrar los zapatos y cocinar todos sus platillos favoritos. Eran finales de los años 40. Todas estas tareas eran enseñadas por su madre, quien enfatizaba que lo principal era atender al marido. Además les enseñaban a ser sumisas, ya que las mujeres no tenían permitido contradecir a sus esposos y debían obedecer sin cuestionar, y tener los hijos que Dios les mandara. Desde muy niñas, las chicas sabían que su papel en esta vida era servir al marido y tener hijos. Así que, siguiendo la tradición, Pilar inició su aprendizaje. Para Pilar y sus amigas, los domingos eran especiales, ya que su única distracción era ir al centro después de la misa dominical y comprar un helado en el kiosco. A los 15 años, ya podían buscar pretendientes caminando por el centro del pueblo. La costumbre era que los chicos dieran vueltas hacia la derecha alrededor del kiosco, mientras que las chicas lo hacían hacia la izquierda. Cuando se cruzaban frente a frente, las mujeres y los hombres intercambiaban tímidas sonrisas con aquellos que les interesaban. Esto continuaba durante un año, cada domingo hacían lo mismo. Era algo bonito y divertido, y todos esperaban ansiosos que llegara el fin de semana para participar en esa tradición tan romántica. Además, también platicaban con sus amigos. Cuando las chicas cumplían 16 años, ya tenían la libertad de elegir pretendientes. Al caminar por el centro, dejaban caer un pañuelo al pasar frente al chico que les gustaba. Si el chico lo recogía, significaba que también le interesaba, pero si él no lo hacía, ella simplemente lo levantaba y seguía caminando en su búsqueda de pretendiente, sin ningún problema. Esta tradición, como muchas, era algo muy normal para todos. Pero cuando uno de los chicos recogía el pañuelo, se dirigían a conversar en las bancas que se encontraban alrededor del kiosco. Si veían que la relación prosperaba y empezaban a enamorarse, solicitaban permiso a sus padres para continuar viéndose durante un año. Transcurrido ese tiempo, se hacía la petición de mano y ya podían fijar la fecha de la boda. Y así fue como Pilar conoció y se enamoró de un chico que había llegado al pueblo recientemente. Pasaron unas semanas conversando y, cuando se dieron cuenta de que estaban enamorados, siguieron el protocolo tradicional y pidieron permiso para formalizar su relación, estableciendo la fecha de la boda para un año más tarde, después de que Pilar cumpliera 17 años. Comenzaron entonces los preparativos para el gran día, que incluían a toda la familia y amigos que quisieran ayudar. Eran tardes de pláticas amenas y anécdotas de las mujeres casadas, quienes daban consejos a la futura esposa. Era una de las cosas que más disfrutaban las chicas casaderas, ya que podían pasar las tardes conviviendo con sus amigas y familiares, todo era felicidad. Pero Pilar no sabía que su destino estaba marcado. Pepe era primo de Pilar y era 10 años mayor que ella, por lo que no habían convivido mucho cuando eran niños. Cuando Pepe terminó la secundaria, se fue a estudiar una carrera técnica en una ciudad cercana. La familia de Pepe, al igual que la de Pilar, era conservadora y tradicionalista, todos los fines de semana comían en casa de la abuela. Pepe y Pilar siempre se veían en esas reuniones familiares. Por lo regular, los primos mayores conversaban y los pequeños corrían y jugaban por toda la casa, mientras los padres charlaban, fumaban y tomaban, disfrutando de la velada. Pepe y Pilar no se hablaban mucho debido a la diferencia de edad. Él siempre estaba con los mayores y ella jugando a las muñecas con sus primas. Cuando Pilar cumplió 15 años, se convirtió en una hermosa señorita, cuya risa contagiaba de alegría a todos sus primos. Pepe,
sin darse cuenta, poco a poco se fue enamorando de ella. Hizo todo lo posible por no sentir lo que sentía por Pilar, porque sabía que, debido al parentesco y la diferencia de edad, no era correcto y sus familias no lo permitirían. Pero por más que lo intentaba, no lograba sacarla de su pensamiento y su amor por ella crecía día a día. Eran noches sin dormir. Buscaba consuelo con las chicas coquetas del pueblo, salía con sus amigos, se iba de fiesta, pero no podía con ese sentimiento. Dejó de ir al pueblo por un par de meses, pero, en lugar de olvidarla, su ausencia solo hacía que la extrañara cada vez más. Pasaban los meses y cada vez se acercaba más la fecha para que Pilar se casara. Solo de pensar que la podría perder, Pepe lo encontraba insoportable. Así que, ya no aguantó más y habló con dos de sus hermanos. Les confesó su amor por Pilar y que no podía vivir sin ella, que estaba perdidamente enamorado. Sabía que no era correcto, pero no podía evitarlo. Necesitaba que lo ayudaran a robársela. Sus hermanos se sorprendieron mucho y trataron de disuadirlo, porque sabían que ella no estaría de acuerdo y eran familia. Pero no hubo poder humano que lo hiciera cambiar de opinión, realmente se veía enamorado, y contra eso no podían hacer nada. Así que, sin estar muy convencidos, aceptaron ayudarlo y planearon cómo robarse a Pilar. Pepe sabía perfectamente todos los movimientos de Pilar, porque en el pueblo todos hacían lo mismo a diario. Pilar iba todas las noches por el pan a la panadería que estaba a 3 cuadras de su casa. Él esperaría una cuadra después de la panadería, después de saludarla caminaría con ella, regresando hacia su casa mientras platicaban, igual que lo hacían siempre cuando llegaban a encontrarse. Así lo hicieron, Pilar al verlo lo saludó muy jovial como siempre, y se fueron caminando tranquilamente hacia su casa. Fue en ese momento cuando llegaron sus hermanos y le pusieron un costal en la cabeza, la subieron a la camioneta y huyeron. Aunque en la actualidad no podamos creerlo, ellos no estaban conscientes que lo que hacían era un delito, o de que la estaban secuestrando. Porque otra de las tradiciones del pueblo y de varios estados de la República Mexicana, era robarse a la novia. Esta era una costumbre común en algunas culturas, robarse a la novia a caballo, especialmente cuando existían barreras sociales o familiares que impedían un matrimonio. Estas barreras podían deberse a diferencias de clase social o a la reputación del novio. Aunque el novio no informara directamente a la novia, ambos sabían perfectamente que ella estaría de acuerdo. Incluso muchas mujeres creían que, robárselas a caballo, era más romántico. Pepe tenía todo preparado. Días antes visitó a una de sus hermanas que tenía un rancho en las afueras del pueblo, le pidió prestado el cuarto donde dormía el capataz, era común este tipo de favores para llevarse a la novia y estar solos, así que la hermana sin preguntar para qué lo quería, le dijo que sí, y ahí fue donde Pepe se llevó a Pilar, sin pensar en las consecuencias y sin su consentimiento. Al llegar al rancho de su hermana, bajaron a Pilar de la camioneta sin hablar para que no los reconociera, y luego se marcharon. Se sentían un poco mal porque faltaban pocos meses para su boda. Sin embargo, como hermanos y como hombres, estaban acostumbrados a apoyarse en lo bueno y en lo malo, pero aún así, se fueron un poco intranquilos. Cuando Pepe le quitó a Pilar el costal de la cabeza, ella estaba muy asustada y sorprendida al verlo. No entendía lo que pasaba. Le preguntó que si era una broma, porque había hecho semejante barbaridad. Fue entonces cuando Pepe le confesó su amor. Pilar no podía creer lo que oía, siempre había visto a Pepe como lo que era, su primo mayor, además, él sabía que ella estaba enamorada y que en unos días se iba a casar. «¿Estás loco?», le dijo. «Esto no puede ser, ni ahora ni nunca». Pero Pepe lo único que le decía es que la amaba con locura, que no podía vivir sin ella. Que con el tiempo ella lo amaría. Pilar lloró, le suplicó que la llevara de regreso a su casa, lo amenazó, pero no logró convencerlo, sin saber qué hacer empezó a gritar pidiendo ayuda. Pepe le dijo que no gritara, que de todos modos nadie la escucharía, que descansara, que al otro día vería las cosas de distinta manera. Cansada de tanto llorar y suplicarle a Pepe que la dejara ir, Pilar se quedó dormida. Él también durmió allí, pero no la tocó, quería que su primera noche fuera algo especial. Cuando Pilar despertó, lloró sin parar y ya no dijo nada. Sabía perfectamente que ya no podía regresar a su casa porque no la iban a recibir. Aunque contara lo que había pasado, no importaba.
Pilar le pidió a Dios que le diera resignación. Porque otra de las muchas tradiciones del pueblo era que, si faltabas una noche a tu casa, ya no podías regresar. Los familiares no se preocupaban si te había pasado algo, daban por hecho que te habías ido con el novio, o incluso si alguien te había robado en contra de tu voluntad, tampoco importaba porque, al haber pasado la noche con él, ya no eras digna. De las dos formas, no podías regresar, porque ya te habían deshonrado. Ella estaba consciente de todo eso, por eso ya no luchó. Pepe la consoló, le dijo que no se preocupara, que más adelante hablaría con sus padres para explicarles todo. También le dijo que solo se quedaría unos días allí, y después se irían a la casa que estaba construyendo para ella, donde serían muy felices y podrían empezar una nueva vida juntos, y eso pensaba Pepe, porque él sentía que realmente la amaba. Cuando la hermana de Pepe se enteró de lo que había pasado, se molestó mucho, pero sabía que como mujer no podía decir ni hacer nada. Así que lo único que le quedaba era ir a ver a su prima para consolarla. Ellas se conocían desde que nacieron, y aunque no habían convivido mucho por la diferencia de edades, se querían como primas y se apoyaban como mujeres, en ese mundo hecho para hombres. La prima llegó y al verse, solo se abrazaron y lloraron juntas. Le dijo que ya no podía hacer nada, que lo único que le quedaba era casarse, para evitar habladurías. Pilar solo lloró en sus brazos, sabía que eso pasaría. La hermana de Pepe iba a verla todos los días, le llevaba comida y ropa limpia, le daba mucha ternura a Pilar al verla tan joven e indefensa. Esas visitas fueron de mucha ayuda para Pilar, ya que se sentía destrozada. Pepe se encargó de divulgar en el pueblo que habían escapado, porque sabían que no los iban a dejar casarse y se amaban mucho. Los padres de Pilar estaban muy tristes porque se imaginaban lo que había pasado, estaban seguros de que Pilar no se iría a pocos días de su boda, pero ya no podían hacer nada al respecto. Todos estaban acostumbrados a que pasaran esas cosas. El prometido de Pilar se sintió tan avergonzado que se fue del pueblo. Después de unos días, se fueron a vivir a la casa que Pepe había construido para ella. Muy emocionado, le explicaba que desde que se enamoró de ella, empezó a construirla sabiendo que un día se casarían, tendrían hijos y vivirían muy felices. Sin embargo, a Pilar no le importaba en lo más mínimo. No mostraba interés y fue totalmente indiferente al entusiasmo de Pepe, todo le daba igual. Pilar había perdido esa sonrisa que le daba alegría a todos. Pepe no quería darse cuenta de la frialdad de Pilar, estaba muy ilusionado. Arregló la habitación con mucho amor, donde pasarían su primera noche juntos, la había llenado de flores para celebrar su unión. Pilar trató de resistirse, le susurraba que por favor no, pero Pepe, loco de amor, pensó que era por pudor y no la escuchó, solo la tomó. A partir de ese momento, Pilar atendía a la casa y a Pepe tal como la habían educado. Hablaba solo lo indispensable y siempre lo atendía, pero cuando le contestaba, lo hacía de manera cortante y fría. Después de varios meses Pepe ya estaba harto de su actitud y se volvió grosero, le aventaba los platos con comida, rompía cosas o la insultaba, y luego simplemente se marchaba. Pilar soportaba todo en silencio e indiferente. Y siguieron en esa dinámica, ella triste, y él cada vez más agresivo. Con mucha tristeza, Pilar se dio cuenta de que estaba embarazada. Un hijo era lo que más deseaba, pero no con Pepe. Aunque en el fondo se sintió emocionada, en otras circunstancias habría sido el día más feliz de su vida, qué distinto sería si el hijo que esperaba hubiera sido del amor de su vida, aquel que perdió por culpa de Pepe. Para ese entonces ya la golpeaba. Cuando se lo comentó a Pepe, él decidió que era momento de visitar a sus padres, sabiendo que con la noticia, al menos no los correrían. Efectivamente, los padres de Pilar los recibieron, muy fríos y cortantes. Verlos le traía un poco de alegría a Pilar, pero no podía contar cómo la trataba Pepe o lo que había pasado. Aunque le creyeran, ya no podían hacer nada, así que se quedó callada, como hacían todas las mujeres en una situación similar. Pepe ya no era el chico enamorado, la actitud de Pilar lo había cambiado. En la mayoría de los matrimonios de antaño, el romanticismo solía terminarse después de la luna de miel. Ellos seguros de que sus esposas nunca los dejarían, porque no estaban preparadas para trabajar y nadie se volvería a casar con ellas. El divorcio no era una opción, porque las repudiaría todo el pueblo. Así que, cuando se casaban, sabían que era para toda la vida,
pasara lo que pasara. Pilar vivió su embarazo sin ningún problema, continuando con sus labores diarias, bordar, coser y atender el hogar, siempre atendiendo a su esposo como le habían enseñado. Pero Pepe estaba muy enojado, la indiferencia de Pilar hacía que cada vez él fuera más violento y, por cualquier excusa, la maltrataba. Tuvieron 3 hijos más y su situación seguía deteriorándose, marcada por el resentimiento y el abuso. Pilar se sentía como un robot, haciendo lo que le habían enseñado, incluso con sus hijos tampoco era cariñosa, los atendía y los cuidaba muy bien, y claro que los quería pero no los podía abrazar. Pepe tampoco era cariñoso pero le gustaba que los niños estuvieran bien atendidos, la casa impecable, y la comida lista cuando él llegaba, y Pilar tenía todo exactamente como a él le gustaba. Por todo lo que la maltrataba Pepe, Pilar se convirtió en una madre golpeadora. Sin darse cuenta, descargaba su impotencia en sus hijos, repitiendo patrones de conducta que Pepe había tenido con ella. Sin la posibilidad de recibir ayuda de ningún lado, Pilar canalizaba su frustración y su ira maltratando a sus pequeños, quienes no tenían culpa de nada. Pasaron muchos años en este ciclo de violencia. Sus hijos se alejaron a muy temprana edad de esa casa llena de abusos. Cuando ya se habían estabilizado, trataron de convencer a su madre de que se fuera a vivir con alguno de ellos y abandonara a ese abusador. Molesta, les contestaba que recordaran que era su padre y que ellos debían respetarlo, sin importar lo que hiciera. Pilar, con mucha tristeza, les decía que ella no podía abandonarlo, porque las esposas solo servían para atender, obedecer y complacer. Pilar siempre estaba enferma. Experimentaba dolores de cabeza cada vez más intensos, que a veces derivaban en vómitos y desmayos. Sus hijos, preocupados porque nunca había querido ir al doctor, esta vez la obligaron. A pesar de someterse a numerosos análisis médicos, no se encontraba ninguna causa física. Por lo tanto, su médico, al ver que él no la podía ayudar, la remitió a un psicólogo. Pilar nunca había ido a un psicólogo. Contestó todas las preguntas y normalizó toda su vida, diciendo que así era en ese tiempo. Su secuestro, los golpes, los insultos y las relaciones sexuales sin su consentimiento eran normales para ella. La mayoría de las mujeres de su generación que ella conocía, siempre habían tenido la misma dinámica en su vida. El psicólogo le explicó que nada de lo que había vivido era normal, que todo el maltrato físico y psicológico que había sufrido durante tantos años eran las causas de todos sus malestares físicos. Su mente y su cuerpo estaban reaccionando ahora. Por eso tenía migrañas, cansancio, úlceras, desgano, apatía y todos los síntomas que estaba sintiendo. El psicólogo le explicó que debía reconocer que lo que había vivido no estaba bien. Pilar, por supuesto, no lo aceptó de inmediato. Fueron años de terapia para aceptar la realidad que había vivido. Continuó el tratamiento y, por sugerencia de su psicólogo, comenzó a leer, algo que nunca antes había hecho y que le ayudó mucho. Poco a poco, empezó a poner límites a Pepe, aunque pequeños, eran un avance. Ahora comprendía que gran parte del maltrato que sufrían las mujeres de su época, se debían en gran parte a las costumbres y tradiciones de sus pueblos. Con el paso del tiempo, Pepe falleció, dejando a Pilar sola y muy devastada. No lograba estar tranquila, a pesar de que había terminado su tortura, se sentía extraña. Pilar experimentaba una sensación de vacío. El psicólogo le explicó que este sentimiento podría ser resultado del síndrome de Estocolmo, un fenómeno psicológico en el cual la víctima desarrolla sentimientos de afecto o simpatía hacia su captor. A pesar de conservar esa mirada triste que adquirió desde que Pepe se la robó, Pilar intenta mantenerse positiva en todo momento. Sus hijos la visitan con regularidad y disfruta de la compañía de sus nietos. Sigue yendo a sus terapias, trata de mantenerse ocupada, borda, hace manualidades, va a la iglesia, pero muy en el fondo, a pesar de todo lo que pasó, Pilar aún extraña a Pepe. Reflexión. La vida es demasiado corta para vivirla bajo el dominio de otros. Recuerda, sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todas. Si te gustó, por favor deja un me gusta, y te esperamos en la siguiente historia, que podría ser la tuya.